Ok, buenas noches, chicas. Vamos a empezar. Esta semana estamos con el libro de Hechos y hoy, el día de hoy, vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Hechos. Entonces, como siempre, empezamos en oración. Tehilim, o Salmo 119, 33, 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos. Vivifícame en tu sedec. Isaías 61:2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Aretz, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano, Maestro soberano del universo, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y tú nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño, de nuestras dudas. Y te pedimos que esta noche te manifiestes con tu amor y tu misericordia. Que seas tú, que tú hables a través de mi boca y que nos des a cada uno de los que estamos aquí. Vamos a escuchar tus palabras. Que tú nos des la clase que nosotros, Padre, necesitamos escuchar. Te encomendamos a Yuri, Padre, que está de viaje, Padre, para que tu protección esté sobre ella y sobre tu familia. Te alabamos, Padre. Te pedimos que nos permita ser testigos, que nosotros podamos escuchar y ver, Padre, las grandes obras que tú haces para comunicarles a otros y que nosotros podamos decir de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. Esta semana, el capítulo 7 del libro de Hechos básicamente trata de Esteban. Y pues vamos a aprender quién es Esteban. Lo primero que vamos a ver Lo primero que vamos a ver, el libro de Hechos capítulo 7. Lo primero que vamos a ver es que Esteban está diciendo un discurso y el capítulo 7 empieza con una pregunta que el sumo sacerdote le hace a Esteban. Y es por esa pregunta que Esteban empieza a hablar. Y es un discurso muy interesante, que hay muchas cosas que podríamos ver de ahí, pero pues siempre buscamos cositas que sean un poco más, que se puedan aplicar a nuestra realidad. Entonces, por eso escojo ciertas cosas de cada capítulo. Entonces, el discurso de Esteban es esencialmente el recuento del registro de la infidelidad de Israel hacia Dios y de ser obstinadamente resentidos con los profetas. El discurso le está diciendo a ellos, a los que lo están escuchando, que muchos son de la sinagoga, le dice cómo ellos han sido obstinados, cómo han sido desobedientes hacia Dios, cómo han sido de infieles hacia el Eterno. Y también el discurso pretende recordarles a los del Senadrit que la historia de los hebreos es todo sobre el rechazo de los profetas que traen mensajes de advertencias y castigos del Eterno. Y pues luego el desconcierto cuando son oprimidos por extranjeros y exiliados de la tierra. Básicamente, cuando leía esto, yo decía, bueno, básicamente es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros entramos en desconcierto y le echamos la culpa al diablo por las cosas que nos están pasando hoy en día y que están pasando hoy en la tierra. Cuando muchas de esas cosas nos están pasando porque hemos quebrantado los mandamientos y los principios espirituales que el Eterno establece. Y entonces nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas. Bueno,
Eso le eso le pasó al pueblo de Israel muchas veces. ¿Por qué fueron exiliados? ¿Por qué? Porque ellos rechazaron muchas de las cosas que el Eterno les dijo. Ahora, vamos a ver entonces, como este es el discurso de Esteban, ¿quién era Esteban? Esteban es introducido en el capítulo 6, es donde empezamos a escuchar sobre Esteban. Y una de las cosas que dicen que es, ahí lo escogieron porque los apóstoles estaban demasiado ocupados y no iban a tener tiempo para estar cuidando y atendiendo a los demás en las mesas y en las cosas, y además enseñando la palabra. Entonces ellos escogen a Esteban, escogen a varios, y entre esos a Esteban para hacer esos oficios. O sea, básicamente, ¿qué oficios? De servir en las mesas, de hacer cosas ahí. Y dice que Esteban escogieron a un varón de buen testimonio, es decir, que las cosas que hacía eran agradables a los principios del Eterno. Era un varón lleno del Espíritu. Recuerde que muchos de ellos fueron llenos del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo, cuando estaban en el aposento alto, ¿sí? Entonces, él era un varón lleno del Ruach HaKadosh. Era un varón lleno de sabiduría y lleno de fe. Eso es lo que dice la palabra sobre él. También vamos a destacar, de acuerdo al discurso que está diciendo, que Esteban era un hombre franco, audaz y valiente, porque se atrevió a enfrentarse a todos estos líderes religiosos. También dice que era un judío helenista. ¿Por qué era un judío helenista? Porque su primer idioma era el griego. Y los que tenían como primer idioma el griego les decían que eran judíos helenistas. Ahora, posiblemente era un samaritano. Y los samaritanos eran muy rechazados por los judíos. Eran muy rechazados y ellos tenían habían hecho su propia Torá. Era un grupo que había modificado ciertas cosas y entonces tenían su propio libro de Torá. ¿Por qué decimos que posiblemente era un samaritano? Porque había cosas de las que él dijo en el discurso que vienen de la Torá de los samaritanos. Entonces, posiblemente por las cosas que dijo en el discurso, que vienen más bien de la tradición de los samaritanos, se cree que posiblemente él era un samaritano. Entonces, ahora era un miembro de un pequeño grupo de creyentes que estaba creciendo, que era creyentes en Yeshua como el Mesías, porque esto era algo que apenas estaba surgiendo. Entonces, este era Esteban. Ahora, y él estaba a punto de pagar el precio de su postura, por su postura intransigente sobre Yeshua. Ahora, si nos ponemos a pensar, recuerda que alguna vez hablamos de un versículo bíblico que el Eterno dice que no seas frío, o es mejor que seas frío o caliente a que seas tibio. Bueno, obviamente Esteban era un hombre caliente, o sea, era un hombre que estaba con su pasión por el Eterno, que no le importaba, dice, era un hombre franco, audaz y valiente, que no le importó contra quién se iba a enfrentar, porque obviamente ellos sabían que era minoría. Él dijo todo lo que tenía que decir y es uno de los discursos más largos que hay en la Biblia. Entonces, este es un hombre que está poniendo en riesgo su vida, puso en riesgo su vida. Ese era Esteban. Ahora, voy a resaltar que Esteban dice en el libro de Hechos en el capítulo 6 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, pensemos eso. Esteban
fue llamado a servir y atender en las mesas. Pero dice que él era lleno de gracia y de poder y hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Entonces, Esteban es el primer hombre, la primera persona registrada en la Biblia de quien nos habla que no era un discípulo directo de Yeshua, que estuvo con él, estaba siendo enseñado por los discípulos, pero no fue un discípulo directo de Yeshua, pero que se movió en poder. Ahora, ¿por qué se movió en poder? Porque recordemos que el Ruach HaKadosh caía sobre ellos. El Ruach HaKadosh ya estaba sobre él. Por lo tanto, todos los dones de los que estuvimos hablando una vez, que nosotros tomamos la clase de eso para poder entender qué es lo que dice cuando empiezan a hablar de que ellos se movían en prodigios y señales y hacían grandes cosas, sanidades, milagros, liberaciones. Esteban era uno de esos que era un simple servidor, pero que empezó a moverse en todo eso. ¿Por qué? Porque el espíritu, el Ruach HaKadosh estaba sobre él. Ahora, entonces quería resaltar eso sobre él, porque no era un discípulo directo del Eterno, de Yeshua. Era simplemente alguien que había recibido y que había aprendido. Entonces, ese es Esteban. Ahora, el capítulo 7 empieza diciendo, vamos a recordar la razón por la que Esteban va a juicio, es porque dicen que él estaba blasfemando contra Moisés, contra Moshe. Por eso el sacerdote le dice, ¿es esto así? Ahora, recordemos también que en el capítulo 6 dice que ellos trajeron testigos falsos que vinieran a testificar que Esteban estaba haciendo estas cosas. Entonces, ¿Esteban qué hace? Esteban refuta estas acusaciones en su contra de que él estaba en contra de Moisés al declarar que Moisés era gobernante y rescató a Israel. Dice, yo tengo claro que Moisés rescató a Israel y era gobernante. Ahora, pero Esteban también entendía, él entendía, esto no es por eso, porque ellos saben que yo estoy hablando y yo conozco, yo estoy hablando de Moshe, yo estoy hablando de él, yo no estoy en contra de él. Por lo tanto, lo que están haciendo en contra mía no es por eso. Él sabía muy bien por qué era que estaban en contra de él. Y la verdadera razón era porque él estaba cuestionando las tradiciones de los ancianos. Él estaba cuestionando que ellos pusieran a la Torah oral como las verdaderas enseñanzas de Moisés. Eso era lo que ellos, por eso era que estaban en contra de él, porque él estaba cuestionando lo que ellos hacían, lo que ellos decían. Y entonces, en términos nuestros, diríamos que Esteban está desafiando las doctrinas de la iglesia local, porque eso es lo que Esteban está haciendo. Esteban está diciendo, lo que ustedes enseñan no es la palabra del Eterno realmente, ustedes enseñan es doctrinas, ustedes enseñan es su tradición, lo que ustedes quieren entender de la palabra del Eterno. Entonces, por eso decimos que en nuestros términos es como decir, está desafiando las doctrinas que están en ciertas congregaciones. Y eso es lo que Esteban está haciendo. Ahora, voy a resaltar, porque hay muchas cosas muy interesantes aquí que podríamos resaltar, pero me enfoqué en algo que Esteban les dice en el libro de Hechos capítulo 37. Esteban les dice, voy a leer de la Tanakh y aquí lo puse en
en la PowerPoint. Dice, este Moche es el mismo que dijo a los hijos de Israel, Yahweh les dará una vida entre sus hermanos, como a mí, a él, oigan. Es decir, en su discurso, él está hablando de Yeshua, ¿cierto? Él está diciendo, ustedes rechazaron a Moisés, ustedes hicieron esto. Moisés es el mismo que dijo que Dios iba a levantar entre sus hermanos, entre ellos mismos, iba a levantar a alguien y a él debían escuchar. Y que si alguien no prestaba oído a esas palabras, el profeta, entonces el mismo Padre les iba a pedir cuentas. Esa es la cita que Esteban está haciendo de Deuteronomio 18:15. Ahora, lo interesante, porque él obviamente está mostrando que él es un creyente de Yeshua, que Yeshua es ese al que los profetas y las profecías anteriores del cual hablaron, y Moisés habló de él. Eso es lo que Esteban está diciendo. Es más, Esteban dice que esta es una profecía mesiánica de Moisés. Moisés lo dijo. Pero entonces es interesante que Yeshua dijo esto de Moisés. Y por eso puse Juan 5, 45, 47. Voy a leer Juan 5, 45, 47. Dice así. Dice, Yeshua dice, no penséis, por eso puse el versículo ahí, pero no lo quise escribir, pero se los voy a leer. Dice, no penséis que voy a acusarlos delante del Abba. Hay quienes los acusan. Moshe. ¿Quiénes los acusan? Moisés es el que los acusa. Por eso Yeshua dice, yo no los acuso, Moisés los acusa. ¿Por qué Moisés los acusa? Pues ahí dice, en quien han puesto su esperanza, porque si le creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Entonces, el mismo Yeshua dice, no, Moisés habló de mí, ese del que él dice que el Eterno le dice que vas a mandar un profeta, el cual deben escuchar, y si no lo escuchan, él nos va a pedir cuentas. Entonces, él habla de eso, dice, bueno, entonces, si no lo escuchan, el mismo Yeshua lo dijo. Entonces, Esteban está diciéndole que Israel debería estar esperando a este profeta, porque Israel lo rechazó. Israel rechazó a Yeshua. Y dice, debieran esperarlo, porque el mismo Moisés habló de él. Y dijo, y dice así, a uno como a mí, él va a mandar. Es decir, a uno como Moisés. Porque el pueblo de Israel, una de las razones para rechazar a Yeshua es que ellos esperaban o esperan al Mesías como el rey David, o sea, como un rey, un gobernante. Y Yeshua no llegó como rey sentado allá en un trono desde la perspectiva de nosotros física. Él llegó como rey, sí señor, desde el mundo espiritual. Y entonces, obviamente, ellos lo rechazaron. Entonces dice, a este es el que deberían ustedes, ese que llegó, ustedes lo rechazaron. Ahora, voy a enfocarme un poquito aquí, porque de eso, básicamente, ahí es donde está el centro del discurso de Esteban. Entonces dice, ¿qué le dice? Esteban le dice en el capítulo, en el versículo 39 le dice, a Moisés, el cual nuestros padres no quisieron obedecer,
Antes lo desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Es decir, voy a leerle un poco aquí en el versículo, antes del versículo 39. Antes del versículo 39 dice así: y con todo, nuestros padres no quisieron obedecer. Eso es lo que les dice Esteban, sino que lo rechazaron. Y en sus corazones se volvieron a Misraín. ¿Cómo rechazaron a Moisés? Porque dice, porque en sus corazones, en el versículo 7:43, vamos a ver, dice, pues dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque de este Moshe que nos sacó de Eretz, de Misraim, no sabemos qué ha sido de él. E hicieron un becerro para ellos en aquellos días, ofreciendo sacrificio a los ídolos y festejaron en las obras de sus manos. Por lo cual, escuchen, por lo cual el Yahweh se apartó de ellos. Entonces, cuando ellos hicieron ese becerro en el desierto, Yahweh se apartó de ellos. Esteban les está diciendo, eso fue lo que ustedes hicieron, no tuvieron la visión para reconocer. Lo mismo está pasando ahora, es lo que se está diciendo. Ustedes no vieron a Yeshua, no lo reconocieron. Como han rechazado todos los profetas anteriormente, asimismo están rechazando a Yeshua. Entonces, vamos a ver, vamos a ver un poco. Yo hice como una pequeña gráfica donde vamos a establecer como un paralelo. Recuerde que nosotros hemos aprendido con el estudio que hemos hecho desde un principio, nosotros hemos aprendido de que es importante mirar patrones en la palabra del Eterno, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poco ciertos patrones que tienen que ver con lo que él está diciendo en este discurso y con lo que, con la actitud de ellos con Yeshua y la actitud de ellos con Moshe. Entonces yo hice una gráfica, vamos a mirar. Dice así, ¿quién era Moshe? Moisés. Moisés vino porque el Eterno lo envió, ¿cierto? Yeshua vino porque el Eterno lo envió, ¿sí? Moisés redimió al pueblo de Israel. Yeshua redime al pueblo de Dios. Moisés sube al monte Sinaí y recibe la palabra directa de Dios. Yeshua ascendió al verdadero lugar de la morada de Dios, al cielo, para recibir la palabra directa de su Padre. Moisés nos dejó la Torá. Yeshua nos dejó el Raja Kadosh. ¿Sí? Moisés regresó del monte Sinaí después de estar un tiempo con el Eterno y él había prometido que iba a regresar. Yeshua prometió que volvería después de un tiempo de estar con el Padre, que es donde nosotros, los que creemos en Yeshua, estamos esperando su segunda venida. Entonces, si ustedes ven, aquí hay un paralelo entre Moisés y Yeshua. Ahora, en el versículo 40 del libro, en el versículo 40 de este capítulo 7, nos dice, ¿qué pasó mientras Moisés, estuvo en el monte recibiendo la palabra directa del Eterno? Aquí
Él dice, en el versículo 40 dice, pues dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este moche que nos sacó de Erez de Misraim, no sabemos qué haya sucedido con él, que haya sido de él. Es decir, se cansaron de esperarlo. ¿Se cansaron de esperar a quién? A Moisés. Oiga, Moisés estuvo 40 días nada más en el monte. 40 días. Y ya en esos 40 días, en unos pocos días ellos se cansaron, después de que el Eterno había hecho tantos prodigios, señales y milagros, después de que el Eterno los había sacado de esclavitud, después de que los había salvado, les había provisto durante el desierto, después de todo lo que el Eterno hizo por ellos, Moisés se va a recibir la palabra del Eterno, se va 40 días y el pueblo de Israel no pudo esperar. Se impacientaron, se impacientaron. Y mientras esperaban, entonces, ¿qué hicieron? Por eso estamos haciendo un paralelo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel mientras esperaba? La manera en que los israelitas esperaban que Moisés regresara es precisamente lo que está sucediendo a muchos de los creyentes cristianos hoy en día. Mientras esperan el regreso de Yeshua nuevamente. ¿Qué están haciendo? Se están desesperando, se impacientaron. ¿Cómo el pueblo de Israel se inquietó y se cansó de esperar? ¿Y qué decidieron? Bueno, pues él no va a volver. Se está demorando Moche, 10 días, 20 días, 30 días. Moche se está demorando mucho, no va a venir. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Empezaron a dudar de Moisés. Así que regresaron a sus viejos caminos. Por eso ahí Esteban les dice, empezaron nuevamente a hacer sus ídolos antiguos. Por eso él dice que regresaron, en sus corazones se volvieron a Misraim. Es decir, en sus corazones volvieron a todo lo que tenían y lo que pensaban y lo que creían que era mejor para ellos desde Egipto. Entonces, ellos adoraron eso, a sus becerros, y pues empezaron a buscar sus propias soluciones. Ahora, ¿qué fue lo peor? Lo peor es que el mismo hermano de Moisés, fue el que los quiso complacer. Ah, ok, ustedes quieren otro Dios, ustedes quieren el Dios. Así es que queremos al Dios, pero que sea como un becerro, que lo podamos hacer nosotros, que lo podamos... Ok, el mismo hermano de Moisés se los hizo. Les ayudó, les dijo, está bien, les vamos a hacer para que lo adoraran. El mismo hermano de Moisés, un líder religioso, dispuesto a complacerlos. ¿Cuál fue el resultado, obviamente, de todo eso? Pues que estaban adorando a otro Dios que no era Yeshua, que no era el Eterno. ¿Qué pasa? El cristianismo durante más de 2000 años que Yeshua ha estado ausente, también se ha impacientado. La palabra del Eterno se ha vuelto anticuada. ¿Recuerdan cuando nosotros estuvimos hablando de el humanismo? Y dijimos que el humanismo, una de las cosas que plantea es que todo es relativo y las cosas evolucionan y cambian. Bueno, pues eso entró a la iglesia. ¿Y qué está pasando en la iglesia? Bueno, entonces, no, la palabra del Eterno, eso es antiguo, eso es anticuado, eso ya no aplica, mire, ya estamos en épocas modernas, no tenemos por qué hacer eso, eso es demasiado viejo, no aplica a nosotros. Entonces, la palabra del Eterno se volvió anticuada. Entonces, ¿qué pasa? Nuevas empiezan a surgir
gentes, personas, creyentes, hermanos, líderes religiosos, que empiezan a mostrarles y a darles lo que quieren recibir. Entonces, ¿qué está pasando? Poco a poco, estas doctrinas han cambiado el verdadero evangelio y han cambiado la verdadera palabra del Eterno. Mire, inicialmente, cuando los apóstoles empezaron, ellos leían la Torá, el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, eso era lo que ellos leían. Después de eso, siglos después, bueno, pusieron el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? La iglesia católica, ¿qué hizo? La iglesia romana empezó a reducir el Antiguo Testamento. Empezaron, en las Biblias que lo dejaron y decían, bueno, está ahí, pero eso no es relevante para nosotros. No es importante para nosotros. Eso es lo que dicen. Hay muchos que dicen, no, el Antiguo Testamento no es relevante. Está ahí como para que tú lo leas, pero no es relevante. Realmente lo único que tienes que leer es el Nuevo Testamento, porque eso sí aplica a nosotros. Entonces, el Nuevo Testamento, en las Biblias que está el Nuevo Testamento, porque hoy en día ya se ha reducido solamente al Nuevo Testamento y nada más, ya no ¿por qué? Porque de pronto no se necesita. Cuando yo entré al cristianismo, yo entré y en la parte en que yo entré, el Antiguo Testamento sí todavía se leía, pero se leía como algo de historia, algo que fue, pero que no aplica a nosotros. ¿Sí? Hoy en día, pues es muy común nosotros encontrar el Nuevo Testamento simplemente. Y también se está enseñando hoy en día que lo único que importa es nuestra salvación en Yeshua. Es lo único que importa. Así que cualquier otra cosa es secundaria. La forma en que vivimos. Bueno, en últimas, de acuerdo a las doctrinas, como tú eres salvo, ya tienes un boleto seguro al cielo. Por lo tanto, pues, tu único deber aquí en la tierra es amar. ¿Recuerdan? Porque el Eterno nos dijo que nos amemos los unos a los otros. Pero ese amar ha sido definido de cualquier manera que cada uno de nosotros se nos ocurra definirlo. ¿Cierto? Por eso hoy en día, entonces, las Biblias que le dan de pronto a los nuevos creyentes es una Biblia muy reducida. Algunos, tenga la Biblia, pero no lea todo el Antiguo Testamento, no lea eso, que eso no sirve, solo lea el Nuevo. Algunos ni les dan eso, solo les dan el Nuevo Testamento, solo lea esto, que esto es lo que vale hoy en día. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque nos hemos alejado de la verdadera palabra del Eterno. Nos han enseñado muchas cosas que tienen más que ver con doctrina que la verdadera palabra del Eterno. Y ustedes se acuerdan que yo alguna vez les conté que yo empecé a sentir que eso me estaba pasando. En su misericordia el Eterno me estaba llamando. Y yo recuerdo que yo les dije a ustedes que yo agarraba la Biblia y yo decía, Padre, yo quiero conocer este Dios que hay aquí, este que hay aquí. Este es el que yo quiero conocer. Porque yo estoy confundida, porque hay muchas cosas que veo que no tienen sentido, que son contrarias a lo que dice aquí. Y ahí fue donde la Torá me encontró, porque dicen que la Torá lo encuentra uno. Ahí fue donde la Torá me encontró. Entonces, y yo siempre pienso, si a mí me pasó, si el Eterno abrió mis ojos, yo pienso que a muchos les está pasando y les va a pasar. Porque si una persona realmente busca conocer al Eterno,
La palabra dice, al que busca, encuentra. Desafortunadamente, entonces, ¿qué está pasando? Muchos creyentes no conocen al Dios de la Biblia. Los creyentes, muchos no lo conocen. Las únicas características y atributos que quieren conocer de Dios es el amor y la misericordia, nada más. Eso es lo único que quieren conocer de Dios, que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y amor definido como nosotros se nos ocurre. Y por lo tanto creen que no tienen obligación de aprender la palabra ni obedecer sus mandamientos. Por eso, siguiendo con el paralelo que tenemos aquí, mire que el paralelo termina en, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Moshe? ¿Quién era Moshe? ¿Quién es Yeshua? Desde la perspectiva que estamos viendo, desde la perspectiva del discurso de Esteban. Entonces yo puse comparación también. ¿Qué pasó con los que estaban esperando a Moisés? Los hebreos que estuvieron esperando a Moisés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con los que están esperando a Yeshua, los creyentes? Igualmente, se impacientaron igualmente. Están impacientes. Encontraron en Aarón un hermano, un líder religioso dispuesto a complacerlos. Hoy en día están encontrando líderes religiosos, hermanos dispuestos a enseñarle lo que sea agradable a sus oídos. Y la palabra lo dice. Doctrinas que son agradables a nuestros oídos. Eso es lo que muchos están escuchando hoy en día. ¿Y eso qué está trayendo como consecuencia? Están adorando a otros dioses, regresaron a sus viejos caminos. Ellos adoraron a becerros de oro. Nosotros aquí, ¿qué se está adorando? Muchos están adorando a dioses que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Yeshua no es el Yeshua de la Biblia. El Dios de los hebreos no es el Dios que se está predicando aquí, porque solo tiene dos características importantes y no se quiere saber de las demás características. Y no hay manera de conocer al Eterno si no conocemos sus atributos. Y los atributos de Él son mucho más que el amor y la misericordia. Por eso puse esto. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues demasiados cristianos ahora adoran a un Dios y un Salvador que tiene poca semejanza con el Dios de las Escrituras. Y muchos creyentes nuevos, que eso es lo triste, están creyendo estas nuevas definiciones artificiales de Yeshua y de Dios. ¿Por qué? Porque están buscando que llene sus sentimientos, están buscando que le resuelva los problemas inmediatos, están buscando, eso, o sea, eso es lo que están buscando. Entonces, como estamos dejados llevar por el humanismo, nosotros estamos buscando soluciones inmediatas. Queremos un Yeshua que nos resuelva y nos responda inmediatamente. Pero eso no pasa. Entonces, ¿qué hace? Nos llenamos a la gente de cosas emocionales para que se sientan bien, para que se sientan contentos. De eso es lo que se está predicando. Esteban, si ustedes ven, si ustedes leyeron obviamente el discurso de Esteban, el discurso de Esteban fue fuerte, fue duro, fue tirado a ustedes, y él sabía lo que le esperaba, pero a él no le importó, porque él prefirió decirles la verdad. Pero es un riesgo decir la verdad. Entonces, pero el Eterno está levantando nuevos creyentes. Puede ser un grupo pequeño de creyentes que hagan lo siguiente. Y creo que yo había hablado en una de las clases que hicimos anteriormente de la Torah, creo que había hablado de esto. Un pequeño grupo de creyentes que haga qué. Que anhelen aprender su palabra. Que anhelen redescubrir su verdad escrita.
que restablezcan los tiempos designados por Dios, es decir, sus fiestas bíblicas. Porque hoy en día hay una mezcla terrible. Sí, que quieren creer en Dios, el Dios de la Biblia, pero no quieren dejar todas esas fiestas bíblicas, esas fiestas que hoy en día mucha gente practica. Hay una mezcla y el Eterno quiere restablecer sus tiempos, sus fiestas, las que Él estableció, no las que nosotros en nuestro amor por el Eterno queremos hacer para agradarlo a Él, cuando Él las estableció. Que restablezcan sus prácticas de adoración. Desafortunadamente, las prácticas de adoración hoy en día, y me refiero a cuando adoran en el altar, hoy en día el altar es una discoteca. Es la verdad. El altar es una discoteca. Apagan las luces, sonidos fuertes, para que la gente grite y se emocione, resaltando las emociones. El Eterno dice, Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No, eso se perdió. Los adoradores van a llenarse allá de emociones. ¡Qué bien se sintió la alabanza! Y hasta tienen que apagar las luces, porque si no, no hay emoción, no hay exaltación si no apagan las luces. Ese no es el tipo de adoración que el Eterno estableció. Porque Él estableció cómo quería que lo adoraran. Pero nosotros aquí se ha creado un Dios que entonces lo que les pasó a los hebreos, vamos a hacerlo a nuestra manera. Bueno, aquí están igual, a su manera. Entonces se adora a un Dios que no es el Dios de la Torá, de la Biblia. Y Él está buscando esos nuevos creyentes que obedezcan sus mandamientos. Y sus mandamientos están establecidos en la Torá. Ahí es donde Él los estableció. Por eso la palabra del Eterno hay que leerla desde el principio, el Antiguo Testamento, porque son la base para poder nosotros caminar con el Eterno. Esto que hay aquí es lo que el Eterno está buscando en un nuevo creyente. Y es difícil que un nuevo creyente pueda llegar ahí si la palabra del Eterno no está siendo realmente enseñada, si están haciendo lo que Esteban está criticándole. Ustedes están buscando tradiciones orales, tradiciones es lo que ustedes han hecho, no la palabra del Eterno, no la palabra que el Eterno le dio a Moshe. Entonces, esto aplica a nosotros. Este discurso de Esteban aplica hoy en día. Él le está diciendo, y yo les dije ahora, él básicamente está yendo en contra de todas esas doctrinas de ese momento. Ahora, volviendo a Esteban, vamos a continuar con Esteban. Esteban va con toda. Va con toda. Esteban en el capítulo 7:51 les dice, y me gustó esta traducción, esta versión. Dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. O sea, se han estado siguiendo por tradiciones y tradiciones y no han realmente aceptado y permitido que el Espíritu, el Ruach HaKadosh, los toque.
Siguieron las doctrinas anteriores, las doctrinas de sus antepasados. Y obviamente, pues, la vida de Esteban había llegado a su fin. ¿Sí o no? Porque Esteban les habló fuerte. Les habló la verdad directamente. De hecho, en el versículo 52 dice, ¿cuál de los Nebim, o sea, cuál de los profetas no persiguieron y mataron sus padres? Pues mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Sadik, a quienes ustedes traicionaron y mataron. Ahí se está refiriendo a Yeshua. ¿A cuáles de esos ustedes no mataron? Y esos que ustedes mataron fueron los mismos que profetizaron la venida de Yeshua. Y dice, vosotros recibiste la ley, recibiste la Torá y no la guardaste. O sea, ellos recibieron la palabra. El pueblo hebreo recibió la palabra, pero ellos no la guardaron. Y aquí, las palabras de Esteban demuestran la falta de distinción en la mente de los judíos de esos días entre las doctrinas hechas por el hombre frente a la Torá de Moisés hecha por Dios. Esto es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Esto. No hay diferencia. La gente no tiene una distinción entre qué es doctrina de hombre y qué es la palabra de Dios. Porque todo se está dando como una sola cosa. Y eso es lo que Esteban les dijo. Ustedes están dando todo lo que dicen, ustedes dicen que esa es la palabra del Eterno, pues no es la palabra del Eterno. Pues hoy está pasando lo mismo. Desafortunadamente, muchas personas no se dan cuenta. Yo recuerdo que yo no sabía eso, yo no vi esa diferencia nunca antes, en el tiempo en que estuve, en que estaba yendo a la iglesia, yo no vi esa diferencia. Yo siempre pensé que el que estaba allá me estaba enseñando la palabra del Eterno, en un principio, obviamente. Y por eso después que empezaba a leerlo, empezaba a ver la contradicción entre lo que decían y lo que la palabra decía. Entonces, y yo por eso a veces les digo a ustedes, si ustedes van a una iglesia, vayan siendo conscientes de que, ok, esta iglesia tiene esta doctrina, porque voy a aclarar aquí algo, no todas las tradiciones son malas, porque de hecho hay que tener tradiciones. En la casa es bueno tener las tradiciones de ciertas cosas porque establecen, guardan, le crean cerco a la familia, ¿cierto? Hay tradiciones buenas. El asunto aquí es que hacen la tradición mucho más importante que la palabra del Eterno. Le dan un valor. Dice, esta tradición es el Eterno, es Dios, cuando no lo es. Y eso es algo que uno tiene que ser consciente. Ok, esta es la palabra del Eterno, esta es la doctrina de este lugar. Y es bueno a veces, es bueno a veces, la gente necesita a veces tener cierto cerco para lo que necesita crecer. Entonces es bueno ir a un lugar y si hay unas doctrinas que le ayuden, está bien. Pero que sea consciente, estas doctrinas son doctrinas de este lugar, no es la palabra del Eterno. Y eso debería enseñarse la diferencia. Pero muchos pastores, mucha gente que enseña, ni siquiera sabe que esa es la diferencia, porque por tradición así ha sido. Y ir en contra de la tradición es una cosa tremenda, terrible. Porque la tradición es como algo que está aquí metido. Es como que es parte de lo que la persona es. Lo hace en su esencia.
Es como que no, es que eso soy yo. Eso eso es mi esencia. No, eso no es la esencia de uno. Estamos confundidos. Hay que permitir que el Ruach HaKadosh obre en nosotros. Por eso él dice, no permiten que el Ruach HaKadosh obre en ustedes. No necesitamos permitir que el Ruach HaKadosh obre en nosotros. Para que saque esas tradiciones, esas cosas que nosotros tenemos aquí tan arraigadas y pensamos que es Dios. Muchas no son Dios. Somos nosotros, nuestras tradiciones, nuestra manera de estar seguros. Ahora, ¿qué pasa? Cuando en el capítulo, en el versículo 54, vemos la muerte de Esteban. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, la rabia que tenían contra él. El enojo, o sea, movían los dientes que no podían por las verdades tan fuertes que él estaba diciendo. Porque iba en contra de todo lo que ellos, de todas las doctrinas que ellos tenían. Y obviamente, pues esto que iba a traerle a Esteban. No soportaron cómo Esteban hablaba de Yeshua. Y recuerde que al final, mire que al final él dice, Esteban dice, Esteban en el versículo 54 dice, 56, perdón, dice, he aquí, veo el Shamaín abierto y el Ben Hama Adam, es decir, al Hijo del Hombre, que hace alusión a Yahweh, a Yeshua. Dice, que está a la diestra de Yahweh. Esto iba en contra de todas las doctrinas de los judíos. O sea, ahí sí que peor. Y eso fue una visión que Esteban estaba teniendo. Y Esteban es apedreado. Esteban es el primer mártir registrado en la Biblia por causa de las creencias en Yeshua. Fue el primer mártir. Esteban. Ahora, el discurso de Esteban les dijo muchas verdades. Y si ustedes vieron ahí, en ese discurso, muchas de las cosas que dicen muestran ahí la referencia a la Torá. Él estaba refiriendo muchas cosas que dijo, esto está en tal versículo, muchas cosas que dijo estaban antes, estaban en los profetas, estaban en la Torá, muchas cosas que él dijo. Él les estaba hablando verdad. Ahora, nosotros vimos, estamos en el capítulo 7 ahorita. Del capítulo 1 al capítulo 7, nosotros hemos visto dos maneras en que ha habido dos discursos. En el capítulo 2, el apóstol, en el capítulo 2, el apóstol Pedro, recuerda que dice un discurso después de que el Ruach HaKadosh llega al aposento. Y ellos dicen, ¿quiénes son estos? Que los oímos hablar en diferentes lenguas y todo eso. Bueno, el apóstol Pedro se para y habla, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 2 del libro de Hechos, ahí el apóstol Pedro dice un discurso. Y aquí Esteban dice un discurso, ¿cierto?
Les quiero mostrar esto para mostrar la manera en que cuando le dicen la verdad a la gente, y me da risa porque, mira, cuando ustedes, yo no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado, cuando mi esposo me dice algo que es verdad o me critica, me dice, pero es que tú hiciste esto y esto y eso y eso no está bien y tal cosa. La primera reacción mía es que a mí me da rabia. Y es como que, ¿cierto? A uno le da rabia que le digan las verdades. O no les pasa a usted, o solo es a mí. A uno le da rabia que le digan las verdades. Por supuesto. Sí, y que se las digan de frente. Bueno, muchas veces cuando a uno le dicen la verdad, yo recuerdo, cuando yo le digo la verdad a la gente, esta es la manera que yo los veo que ellos recién empiezan, dice yo les digo, pero es que usted esto y esto, y ahí mismo dice, pero es que usted también esto y esto y esto y esto. Entonces, no aceptan la verdad, Sí, eso sino que pasa. quieren irse en contra de uno porque uno les dijo la verdad, ¿cierto? Bueno, aquí hay dos discursos muy interesantes y lo interesante de esos discursos es la manera en que la gente en estos dos discursos reaccionaron. Les voy a mostrar. El apóstol Pedro, en el discurso que él hace, él les dice, les voy a leer un poco en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 23, les voy a leer. Dice, él les dice, a este que fue escogido para esto por el previo conocimiento y la voluntad de Elohim, ustedes lo entregaron en manos de los inicuos y lo clavaron en el madero y lo mataron. Eso les dice Pedro. Ustedes lo clavaron en el madero y lo mataron al enviado de Dios. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarle cómo van a reaccionar ustedes. ¿Cómo van a reaccionar? Lo digo para las personas que escuchen este video en algún momento. ¿Cómo no van a reaccionar ustedes ante estas verdades? Cuando se les confronte las verdades, sobre todo aquellos que las tradiciones son tan arraigadas y les cuesta escuchar la verdad. Vamos a ver. ¿Cómo van a reaccionar ante estas verdades? ¿Qué pasó aquí? En el libro de Hechos, capítulo 2, en el discurso de Pedro, Pedro les acaba de decir esto. Ustedes lo entregaron al madero para que lo mataran. Esta es la respuesta de ellos. Miren la respuesta de ellos. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Se arrepintieron y querían saber cómo cambiar. ¿Sí o no? Esa fue la respuesta de ellos cuando Pedro les dijo la verdad. Se arrepintieron. Hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, wow, hicimos todo eso. ¿Qué debemos hacer? Y miren lo que Pedro les dice. Versículo 38. Pedro les dice, sí, en el versículo 38, hagan techubá. ¿Qué les dice? Hagan techubá. O sea, si tú te das cuenta que esto es verdad, que tú estás llevado por doctrinas que no son las doctrinas del Eterno, que no es lo que el Eterno enseña, que no es la palabra del Eterno, que no es la verdad y que has estado creyendo cosas que no son la verdad, porque te has dejado llevar por doctrinas. Entonces, ¿cuál es la manera de reaccionar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo cambiar? Y aquí lo dice, Pedro lo dice, hagan teshuvá, arrepiéntase, hagan teshuvá. Hay que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos porque nuestra mente está llena
de doctrinas que van en contra de la palabra del Eterno. Entonces tenemos que arrepentirnos para poder que haya un paso a la verdad. O esa es una manera en que ellos reaccionaron. Pero ¿cuál fue la manera en que la gente que estaba escuchando a Esteban reaccionaron? ¿Cuál fue la manera? Diferente. Muy Rechinaron los dientes. Uy. rechinaron los dientes. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron aún en contra de él. Les dio rabia, rechinaban sus dientes. Se molestaron, ¿por qué? Porque él iba en contra de sus tradiciones, en contra de sus doctrinas. Les estaba demostrando, les estaba diciendo la verdad, pero no pudieron verla. Entonces se taparon los oídos. Y usted sabe qué significa cuando uno se tapa los oídos, si alguien le está hablando. ¿Cierto que sabemos? No la quiero escuchar, pero para nada. Eso es lo que significa. Se taparon los oídos y se lanzaron en contra de él y murió. Por eso yo pregunto, si alguien escucha, cuando escuchen esto alguien más, ¿cómo no van a reaccionar ante estas verdades? Que nosotros hemos sido guiados por doctrinas de hombres y no la palabra del Eterno. Pero si abrimos nuestro corazón, Él va a tener misericordia y nosotros hacemos techubá, es decir, nos arrepentimos, nos va a permitir conocerlo. Porque yo siempre he pensado, si Él me está dando esa oportunidad a mí, yo no soy la única. Yo no soy la única. Él está dando la oportunidad a muchos otros que abran sus ojos a la verdad de la palabra. Y por eso quiero terminar con esto. Pidámosle al Eterno que nos permita conocer la verdad. Pidámosle. Porque Él dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que trae libertad. La verdad. Es más, Yeshua dijo así, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es permaneciendo en su palabra que nosotros somos sus discípulos. Pero su palabra, no la palabra de alguien que quiere alegrar nuestro oído, hacernos sentir bien. Mire, generalmente la verdad no lo va a hacer sentir bien a usted al principio. No lo hace sentir a uno bien al principio. Generalmente. Pero le trae libertad. Poco a poco trae libertad. Por eso el discurso de Esteban es muy relevante para el día de hoy. Aplica a muchos de nosotros, aplica a muchos de lo que está la iglesia cristiana viviendo hoy en día. Permitamos que el Eterno, permitámosle al Eterno, o pedámosle que nos permita conocer la verdad. Shalom, shalom.